Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en nuestra iglesia virtual, Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Así nos ayudas a extender el Evangelio de Cristo aquí en la tierra. Hemos colocado como título a nuestra semilla, enteramente preparados. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, se inician una serie de procesos, de aprendizajes y quizás mayormente de desaprendizajes de nuestra forma de vida anterior. Pero el Señor ha determinado darnos todo aquello que es necesario para que tengamos las capacidades y por eso decimos que estamos enteramente preparados. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros, por la gracia de Dios que os fue concedida en Cristo Jesús. Pablo está hablando a los corintios, diciéndole que agradece a Dios por la gracia que ellos han recibido. Entonces, lo primero que debemos saber es que Dios nos concede las cosas que necesitamos por gracia. Pero, ¿qué es lo que Dios nos concede por gracia? Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque en todo habéis sido enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. Pensemos que si nosotros no recibimos ese enriquecimiento en conocimiento y en palabra, difícilmente entenderemos cómo podemos llegar a ser hijos de Dios, cómo podemos cumplir la tarea y la asignación que Él nos deja, cómo podemos ser unidad como iglesia y cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra nos dice que en Cristo Jesús nosotros somos enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Agrega la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 7. Hasta no faltaros ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El fin de nuestro trasegar sucederá cuando Cristo Jesús venga a la tierra. Pero mientras esperamos, nosotros tenemos que cumplir una serie de procesos y una serie de tareas. Entonces, lo primero es entender cómo y por qué sucede el cambio en nuestra vida, cuáles son las circunstancias y cuáles son los procesos que cambian en nuestra vida. Por eso somos enriquecidos en palabra y conocimiento. Y agrega la palabra hasta que no nos falte ningún don, o sea, hasta que no nos falte ninguna capacidad. Vamos a tener en Cristo Jesús la capacidad de entender cómo ser hijos de Dios, cómo ser creyentes, cómo ser cristianos, cómo cumplir la tarea, cómo cumplir la asignación, cómo vivir en amor con el prójimo y cómo hacer en nuestra vida el cumplimiento de esos ministerios que ayuden a otras personas a la edificación. Entonces la palabra nos está diciendo que hemos sido enteramente preparados con dones, con talentos, con capacidades, con palabra y conocimiento. Porque nosotros debemos entender que Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios. Y Dios es fiel, porque si Él nos llama, Él nos prepara y nos enseña cómo ser aquellas personas que nosotros debemos ser para ser sus hijos. Por eso dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que reconocer que el Señor es fiel en darnos todos los elementos y las capacidades necesarias para que nosotros seamos los hijos que Él quiere que nosotros seamos. Dios nos enriquece con el conocimiento, con la palabra y con los dones para que cumplamos este propósito. Gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo, porque entendías desde el principio que nosotros no teníamos la capacidad para tener una vida de creyentes, una vida de hijos, una vida de cristianos. Pero en tu fidelidad y en tu amor, tú nos entregas todos los dones, capacidades y talentos para que seamos tus hijos y para que en Cristo Jesús cumplamos la tarea que tú nos asignaste desde la fundación del mundo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.